Saludos. Hablar de Navidad es hablar de un tiempo que para muchos genera grandes controversias. El árbol de Navidad debería ser usado o no por los cristianos. Las luces deberían tomar la preponderancia que toman. La fecha exacta es el 24 o el 25 de diciembre en relación al nacimiento de Cristo. Y cuando miramos específicamente la historia de la iglesia nos damos cuenta que las controversias que se llevaron a cabo en los primeros 5 siglos realmente iban mucho más allá que estas que acabo de mencionarles. Tenían que ver particularmente con el carácter y la persona de Jesucristo. En el siglo I de nuestra era, los ebionitas negaban el nacimiento virginal y obviamente la misma idea de la encarnación de nuestro Señor. Ellos aceptaban el hecho de que Jesús fuese un hombre, pero no podían tolerar ni aceptar que Dios se hubiese encarnado, Dios se hubiese humanizado. Por otro lado, los siglos II y III, teníamos ahora los gnósticos, quienes negaban la encarnación. No solo enseñaban que Cristo fue uno entre muchos dioses y lo aceptaban como tal, pero claramente no podían aceptar que Jesús era un hombre. Rechazaban completamente la idea de aquello. Y cuando alguien podía expresar la figura física de él, simplemente ellos justificaban su argumentación señalando que era una ilusión. En los siglos IV en adelante, los arrianos tomaron mucha preponderancia. Y ellos básicamente afirmaban la humanidad de Cristo, pero negaban su deidad. No podían comparar a Jesucristo con el Padre y no podían aceptar esa igualdad que la Escritura manifiesta. Así que mientras su humanidad era afirmada, su lugar como el segundo miembro de la Trinidad claramente era rechazada. Y precisamente por esta controversia con los arrianos se llevó adelante lo que se conoce como el Concilio o el Consejo de Nicea, ya en el 325 después de Cristo. Los líderes del mundo cristiano en aquella ocasión se reúnen y de manera abrumadora afirmaron específicamente el hecho de que la comprensión bíblica de la realidad de Cristo era aquella por la cual debían estar dispuestos a morir, defender y obviamente declarar. Y con ello no están simplemente ellos poniéndose como la autoridad sobre qué es la verdad, sino que están reconociendo en la práctica lo que la verdad ya había expresado. En Juan capítulo 1, versículo 1 y también el versículo 14, el escritor nos enseña lo siguiente: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verso 14 señala: y el verbo se hizo carne y habitó con nosotros. Estos versículos resumen la verdad dual de la encarnación de Cristo. El verbo es Dios, y el verbo se hizo hombre. Y cuando nosotros meditamos en la encarnación de Cristo, hay muchas razones por las cuales no solo debemos creer aquello, sino también por lo cual debemos valorar a ese Señor y Salvador. La Biblia nos enseña, por ejemplo, que cuando el plan de Dios está manifestándose desde el comienzo, en Génesis capítulo 3, versículo 15, lo que debía suceder entonces allá era que el Redentor debía venir para recobrar específicamente lo que el hombre había perdido en el mismo terreno del hombre. Entonces, de una mujer iba a venir aquella simiente que iba a generar ese golpe mortal al enemigo y darnos obviamente posibilidad de vida y redención. Era evidente que su venida encarnada era una necesidad porque los sacrificios y los holocaustos y la sangre de los toros y los machos cabríos, como nos enseña Hebreos 10, no podían quitar el pecado. Por lo tanto, tenía que ser un hombre que viniese a dar el precio por los hombres, a dar su sangre por los hombres, y particularmente la Biblia nos enseña ese Cristo tenía la capacidad para poder hacerlo. Un aspecto muy importante para reconocer también es que, tal como Romanos 5 nos enseña, el pecado entró por un hombre, Adán, y por ello la muerte a todos los hombres, porque todos los hombres pecaron. Pero de la misma manera, por medio de un hombre, Cristo, los hombres podemos ser justificados. De hecho, para que Cristo pudiese resucitar, era absolutamente necesario que Él hubiese tenido un cuerpo físico que pudiese ser restaurado a la vida. Un aspecto más que quisiera mencionar es que el hecho de saber que Cristo se encarnó, que Dios se humanizó, es saber que Él, como nos enseña Hebreos capítulo 4, versículo 15, se fue afectado por todo tipo de tentación como nosotros, pero sin pecado. Por lo tanto, Él puede compadecerse cualquiera sea nuestra debilidad. Y eso es algo precioso. Saber que Dios se hizo hombre, que enfrentó las batallas que enfrentamos como hombres, pero que en su victoria no solamente puede reconocer lo que enfrentamos, sino también darnos un sentido de victoria. Es algo precioso. Y bien hacemos nosotros
no solo como aquellos en el concilio de Nicea, estar dispuestos a, es decir, dar su vida si es necesario por aquellas, ¿verdad? Sino que también a exaltar día a día a ese Dios que vino al mundo y nos da la posibilidad de poder vivir para Él. Que Dios te bendiga.